Espérenme, espérenme. If you wake up, don't wanna smile. If it takes just a little while, open your eyes, look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, he'll soon be here. He'll be better than before. Yesterday's gone. Yesterday's gone. Why not think about times to come? Not about the things that you've done. If life was a bag to you, just think what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop. He'll soon be here. He'll be better than before. Yesterday's gone. Yesterday's gone. All I want is to see you smile. If it takes just a little while, I know you don't believe that it's true. I've never meant any harm to you. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop. He'll soon be here. He'll be better than before. Yesterday's gone. Yesterday's gone. Don't you look back. Oh, yeah. Don't you look back. No. Gracias por su espera. En un minuto iniciamos. Don't you look back. Oh, no. There was a time I used to look into my father's eyes, and now happy home. I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories are on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Up on the hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. Still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world, thought I'd never lose her out of sight. We
first heartbreak, I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child. Gracias por su espera. En un minuto iniciamos. Don't you worry now. Yeah. No, don't you worry, child. See, Heaven's got a plan for you. Yeah, don't you worry now. Don't you worry, child. Gracias por su espera y bienvenidos a la sesión de hoy. Desde este momento y durante toda la sesión, el audio de los participantes estará activado en modo de silencio, por lo que les solicitamos que todas sus preguntas relacionadas a la presentación sean introducidas en la sección de Q&A o preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior central de su pantalla o a través del chat. Al terminar la presentación, nuestros conferencistas responderán sus preguntas en el tiempo que quede disponible. Hemos titulado la sesión de hoy Trabajo a distancia y regreso a clases. Para abordar este relevante tema nos acompañan Claudia Rodríguez, Principal Career Products Leader, Mercer México. Ariel Almazán, Director de Consultoría en Salud y Siniestralidad, Mercer Marsh Beneficios México. Fátima Ramírez, Directora Ejecutiva, Mercer Marsh Beneficios México. Bienvenidos de nueva cuenta, los dejamos con nuestros conferencistas del día de hoy. Gracias, Montserrat, por amable presentación. Nos da gusto tenerlos en este tercer evento de camino al gran evento del Benchmark. Y como bien dijo Monse, nuestra ponencia del día de hoy es trabajo a distancia y regreso a clases. Para ello nos compartirá algunos datos, Ariel, sobre reseteando nuestra realidad. Ariel, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Fátima. Gracias a todos mis colegas panelistas por compartir este espacio y sobre todo a todos los participantes por darse estos minutos para atender y compartir experiencias alrededor de un tema que definitivamente ha sido totalmente disruptivo. Si bien es cierto que la pandemia nos ha afectado a nivel global, a nivel local, en términos de salud de nuestra gente, de nuestra población, de manera muy profunda. También nos ha retado a romper viejos paradigmas de cara al mundo laboral y al mundo educativo. De un día para otro, prácticamente nuestros universos, nuestros espacios empezaron a girar alrededor literal de cuatro paredes. Comenzamos a vivir un proceso de readaptación hacia los esquemas laborales, hacia los esquemas educativos, transitando hacia un escenario que en algún momento se pensó como un beneficio adicional a nuestros colaboradores, pasó a ser como una de las medidas más eficientes de contención y mitigación de la diseminación de la enfermedad que actualmente, la pandemia que actualmente enfrentamos. Y por el otro lado también estos modelos educativos que de un día para otro, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, no estoy seguro, no tuvieron que acudir a buscar dispositivos electrónicos para los hijos, desempolvar viejos dispositivos para ver si eran eficientes para atender las necesidades escolares de los chiquitos, de los muchachos? Y entonces esto finalmente nos ha llevado a esta disrupción en donde hemos tenido que replantear los esquemas de trabajo, los esquemas escolares, y nos enfrentamos a una incertidumbre todavía en términos epidemiológicos, donde hay indecisión por parte de los empleadores sobre en qué momento va a ser el más apropiado para reincorporar, entre comillas, al 100% a su población laboral. Y por el otro lado, también nos enfrentamos a esta situación en la que en qué momento vamos a poder
regresar a las aulas en prácticamente todos los niveles. No es una charla con el objetivo de polemizar, pero bueno, sabemos que tenemos ya una fecha propuesta, una fecha recomendada para este regreso a las aulas. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que seguimos viviendo cierta incertidumbre en términos epidemiológicos. Estamos justamente en el momento más álgido de esta tercera ola en nuestro país y finalmente no todas las condiciones y las variables parecieran estar a favor de un regreso 100% seguro. Y entonces tendremos que lidiar justamente con esta ecuación donde la variable trabajo desde casa y homeschooling están en el mismo espacio, en el mismo momento, donde tuvimos que aprender a ser maestros, a ser esposos, esposas, a ser papás, a ser colaboradores en un mismo espacio y en un mismo tiempo. La idea justamente entonces, la siguiente, por favor, es platicar de estos temas. Yo les decía que cuando hablábamos de home office, pues el home office visto tradicionalmente como un beneficio, de pronto se podía convertir en coffee office, en bed office. La realidad es que no teníamos reglas en algunos casos muy particulares sobre el home office, ni tampoco una anticipación puntual a los riesgos que podría llevar esto. Recientemente, como ustedes saben, hemos tenido algunas actualizaciones en materia legislativa alrededor del tema. Sin embargo, desde la parte interna de las organizaciones y cuidando el bienestar integral de la gente, necesitamos considerar una serie de factores y una serie de variables al momento de decidir mantener de alguna manera esta modalidad de trabajo. Y aquí en la pantalla ves cinco variables que es interesante considerar cuando hablemos de teletrabajo y en estos momentos todos ustedes y todas aquellas personas que de alguna manera como empleadores busquen mantener esta modalidad de trabajo ya como parte de la estrategia de la organización, pues habrá que ver, por supuesto, hacia la parte individual, todas estas variables sociodemográficas, incluso déjame decirte, meterte un poquito en temas hasta de personalidad y necesidades de tus colaboradores. No va a ser lo mismo para una persona que vive sola el realizar home office que para una persona que a lo mejor vive con una familia más extendida, donde incluso hay más personas en ciertas condiciones de vivienda realizando la misma actividad. Y entonces habrá que empezar a buscar estas variables y de alguna manera nosotros como empleadores anticiparnos a establecer estrategias que permitan a la gente desde lo individual trabajar apropiadamente. Lo organizacional, ¿no? Muy alineado a lo anterior, analizar la estrategia, la cultura, replantear y reinventar los beneficios que ofrezcamos a nuestros empleados, analizar el trabajo y el tipo de actividades. No todas se prestarán para caer dentro de esta modalidad de trabajo y entonces tendremos realmente que validar la infraestructura versus la tecnología disponible que pudiera haber. La parte ambiental, súper importante, todo el cumplimiento legal y normativo que hay alrededor del tema. ¿Cómo me voy a anticipar al reconocimiento de factores de riesgo laboral ahora cuando estás realizando trabajo desde casa? ¿Cuándo se podrá considerar, por ejemplo, un accidente de trabajo o un riesgo de trabajo? ¿Cómo van a cambiar las condiciones y los factores de riesgo ergonómico, psicosocial, cuando yo trabaje bajo esta modalidad? Y por último, pero muy importante, esta interacción y este equilibrio familia-hogar y sobre todo muy de la mano con este segundo tema que es homeschooling. ¿Cómo voy a lidiar precisamente con esta situación donde tengo a un trabajador, trabajadora atendiendo necesidades escolares, atendiendo necesidades dentro de la familia, pero también necesidades de carácter laboral? Entonces, habrá que estructurar esquemas de flexibilidad muy importantes, Fátima. Pues muchísimas gracias, Ariel. Súper interesante. Y ahora le voy a dar la palabra a Claudia, quien nos va a dar unos datos duros de algunas encuestas que hemos llevado a cabo durante esta pandemia y que nos pueden dar pues algunas estadísticas sobre lo que está pasando con el trabajo home office y algunas otras datos. Claudia, te dejo la palabra. Gracias, Fátima. Pues si bien en estos meses hemos estado revisando
qué ha estado pasando con la pandemia y cómo ha estado transformando el home office durante este tipo de situaciones. Y la pandemia forzó el cierre de un capítulo o de varios en la organización. Las cosas que hacíamos antes de la pandemia no necesariamente son las mismas que vamos a querer hacer en un futuro. Y aparte, cómo vamos a estar considerando el equilibrio entre vida y trabajo. Otra de las cosas que nosotros hemos estado revisando también es la forma de trabajar. Es una de las cuestiones que vamos a estar viendo cómo se está transformando durante estos meses y posterior a la pandemia. Y bien, las empresas hoy en día se están haciendo preguntas como ¿quién vamos a elegir para que tenga disponibilidad del trabajo a distancia? ¿Con qué rol o qué tipo de roles voy a hacer híbridos? ¿Qué tipo de prestaciones especiales son los que vamos a otorgar a los trabajadores flexibles? Y esto muy derivado de lo que estuvimos viviendo en enero de la reforma de teletrabajo. También, ¿cuáles son las acciones que se van a aplicar en la elección de los empleados después del desarrollo de esta política? ¿Y cuándo voy a llevar a cabo esta política? Entonces, estas preguntas son las que hoy en día las empresas se están haciendo y esperemos que a lo largo de esta presentación podamos resolvérselas. Cuando nosotros repasamos un poco de los antecedentes de lo que era el home office antes de la pandemia, podemos observar o pudimos observar que el 30% de las empresas contaba con una política de home office. Y cuando hablaba de home office es de un día o dos por semana, no más que eso. Y eso yo creo que muchas de las empresas cuando yo conversaba con ellas hasta me preguntaban, oye, ¿y cómo monitorean que realmente está trabajando? Y bien como lo decía Ariel, a veces era un bed office o también un Starbucks office, etcétera, ¿no? Pero después de que llegó la pandemia, durante todo el año pasado, el 74% de las empresas inmediatamente se movieron a un esquema home office completo. Y de ese 74, el 53% de las empresas otorgó un esquema más llamado que es flex time. ¿Qué significa flex time? Es la nueva modalidad de que cómo este horario se ajusta a las necesidades de los empleados, ¿no? Y esto entonces, ¿qué nos da a entender? Que más bien ahora estamos trabajando por cumplimiento de objetivos y mucho de la confianza. Las tres modalidades que estuvimos observando durante la pandemia más comunes fueron home office, lo que era el modelo híbrido y lo que es el flex time. El 10% de las empresas no implementaron ninguna política de trabajo flexible y esto más que nada derivado de todas sus actividades esenciales que no les permitían llevar a cabo esta modalidad. Y un dato muy interesante y que aquí también muchos me preguntan, ¿y cuáles van a ser las áreas más atractivas durante la compensación? Y bien, una de las áreas que estuvimos observando y que también las estuvimos encuestando de la TRS, la tecnología va a ser de las áreas más populares dentro de las empresas. ¿Y esto a qué se debe? A que por el aumento del trabajo a distancia, todo lo que son las posiciones de IT y toda la tecnología, todas las plataformas que hoy tenemos, es el área que va a tener más inversión para las empresas. Y esto, bueno, esa es una embarradita de lo que vamos a estar viendo durante los resultados de la TRS. Otra de las cosas que nosotros estuvimos preguntando es, bueno, una vez que pase la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir en home office? ¿No van a seguir en home office? ¿Qué está sucediendo en esta parte a largo plazo? Y el 46% de las empresas están desarrollando activamente una estrategia de trabajo flexible a largo plazo. El 34% de las empresas están evaluando incrementar el trabajo flexible y el 20% ya implementó una estrategia a largo plazo y ya se comunicó a los empleados. ¿Qué nos refleja esto? Nos refleja que si se acuerdan del 30% que estaba antes de la pandemia, ahora ya tenemos un 54% de las empresas que se movieron a un home office y el 46% de las empresas lo está pensando. Entonces, esto nos habla de un cambio completamente en cómo vamos a estar trabajando posterior a la pandemia. Es una nueva modalidad
que estaremos viendo recurrentemente a lo largo de todos estos meses de este cambio de la forma de trabajar. Y las modalidades que más estaremos viendo comúnmente en este cambio va a ser el 83% de las empresas nos dijo que es el híbrido, que es el trabajo parcial en donde estamos revisando que es en esquema en el plantel y home office. Flex time, vean, el flex time, 63% de las empresas va a estar en esta modalidad, que el 35% en home office. Aquí es donde me gusta mucho recalcar que si bien antes veíamos que el home office iba incrementando poco a poco antes de la pandemia y que ya estábamos viendo esquemas híbridos, no dejemos de revisar que FlexTime va a ser el que está también muy a la par de lo que es el esquema híbrido. Y esto, insisto, van a ser las dos modalidades más comunes después de la pandemia. Y entonces, ahorita, hoy presente, lo que estamos viendo es el nuevo modelo que ya está aquí ejecutándose, es el nuevo modelo híbrido. ¿Y esto qué significa para mí? Que voy a tener que crear una nueva filosofía de trabajo a distancia. El 74% de las empresas ha estado realizando cambios de políticas en sus programas personal e infraestructura. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos que cambiar la cultura y hacer una cultura organizacional más favorable al trabajo flexible. Otra va a ser la comunicación y esto tiene mucha relación con todo lo que es el trabajo virtual y el manejo de equipos virtuales. Una comunicación más efectiva con todos estos equipos y esto cambiarlo de manera global en mi compañía. La gestión del desempeño, y esto lo estuvimos viendo mucho el año pasado, cuando estaban todos los equipos y el famoso burnout, en donde los people managers o los líderes tendremos que estar cada día más cercanos a nuestros equipos para poderlos estar acompañando en todo este asesoramiento en sus funciones. Si bien cuando estábamos en una modalidad presencial, pues era muy fácil para todos los empleados voltear y decir, oye, mira, tengo estas dudas, ¿cómo lo resolvemos? Y ahora es un Zoom y este Zoom, ya la verdad todos los empleados dicen otro Zoom, ya estoy lleno de Zooms y si se han dado cuenta, tenemos mucho la frase de tenemos tráfico de Zoom, ¿no? Últimamente. Y por último, la capacitación de empleados o líderes. Y esto tiene que ver mucho con todos los skills que vamos a tener que estar adquiriendo en el futuro, como los skills de creatividad, de innovación, de agilidad. Todos estos ahora, a través de que estaremos en la parte de virtualidad, tendremos que estar desarrollando todos estos skills. Y otra de las cosas que para poder nosotros determinar cuáles son los roles que voy yo a hacer híbridos o flexibles, el 67% de las empresas nos comenta que la naturaleza de la función va a ser el factor más importante para poder definir un puesto flexible. ¿Y qué factores son los que van a estar considerando para poder seleccionar o determinar que son flexibles? Bueno, pues una de las cosas más importantes y que yo me imagino que todos los vivimos fueron qué equipos tecnológicos o sistemas voy a estar requiriendo. Si esta posición tiene servicio al cliente de contacto directo, face to face. Si la colaboración entre áreas funcionales tiene que ser directa y que necesariamente tenga también que ser face to face. Entonces, estos son los factores más comunes que vamos a estar encontrando para poder determinar que una posición es flexible. Ahora también, cuando revisamos qué impacto tiene lo que es la productividad o la colaboración dentro de los resultados de la empresa dentro de esta pandemia, vimos que el 55% de las empresas tuvo un efecto positivo en la productividad, pero el 41% de las empresas tuvo un incremento significativo en la productividad. El 68% de las empresas tuvo una colaboración consistente dentro de los equipos y el 24% de las empresas tuvo este incremento. Y una de las cosas que siempre me preguntan
es, oye, Clau, pero sí, yo tuve una productividad muy buena y también tengo una colaboración constante, pero ¿qué pasa cuando tengo los Zooms? ¿Qué pasa si hay políticas dentro de, oye, tienes que tener la cámara prendida, no la tienes que tener, etcétera, etcétera? Entonces, estos datos me di la tarea de buscarlos y cuando tienes juntas de clientes externos, el 35% de las empresas tiene como política obligatoria prender la cámara para cuando tienes un Zoom con cliente externo. Y el 22% de las empresas dice que a discreción del empleado. Aquí lo más interesante es que el 10% de las empresas ya está permitiendo tener esta interacción persona a persona con los clientes externos. Pero cuando tenemos juntas internas, el 47% de las empresas nos comenta que es obligatorio prender la cámara y el 29% de las empresas es a discreción del empleado. Aquí hago mucho énfasis, ¿por qué prender la cámara? Porque justo lo que hemos estado revisando es que necesitamos tener esa interacción, si bien ya es virtual, que tengamos esta interacción con todos nuestros equipos virtualmente. Y esto hace de cierta manera seguir manteniendo esta colaboración y este contacto con cada uno de ellos. Y por último, algo muy importante que también nosotros estuvimos preguntando fue, ¿qué pasa con la escucha activa de los empleados? Y el 47% de las empresas ha encuestado a sus empleados y los puntos más importantes que consideran los empleados hoy en día para el trabajo a distancia es permitir un horario de trabajo flexible, que significa ajustarse a mis necesidades, promover programas de salud mental. Esto mucho tiene que estar derivado del burnout. Prestar atención a los aspectos interpersonales y sociales del trabajo. Y sobre todo, proporcionar subsidios y suministros para trabajar desde casa. Esto es muy derivado de lo que tenemos de la reforma de teletrabajo, en donde la ayuda en promedio, hoy en día estamos viendo que es de 500 pesos mensuales. Y algo que mucho los empleados han estado pidiendo es conservar el balance entre calidad de vida y trabajo. Estos son los factores que más valoran los empleados hoy en día en trabajo a distancia y tenemos que seguir atentos a qué está sucediendo con todos nuestros empleados en trabajo flexible. Pero bien, ahora, Fátima, yo creo que vamos a darle pauta al homeschooling. Gracias. Gracias, Claudia, súper interesante. Y sí te puedo decir lo de la cámara, digo, en nuestra empresa, nuestro jefe ya últimamente nos está exigiendo pongamos la cámara y yo creo que es mucho por esa interacción que estás comentando de vernos pues la cara y qué es lo que está pasando. Pero bien me dices, ahora vamos como en el homeschooling, Ariel nos tiene unos datos súper interesantes que la verdad yo creo que nos van a mover a todos, si no el tapete, sí a recordar que lo que nos está pasando. Ariel, te dejo la palabra. Gracias Fátima, nuevamente, gracias Clau. Bueno, pues hemos hablado en estos últimos minutos muy particularmente y haciendo mucho énfasis al tema de readaptación, ruptura de ciertos paradigmas y creación de algunos otros paradigmas, ¿por qué no? Alrededor de estos temas tan importantes, reinventar los beneficios, adecuarlos acorde a las necesidades generacionales incluso de nuestra gente. Pero cuando hablamos de homeschooling, el margen de flexibilidad se acota dentro de las limitantes que el mismo tema tiene. Cuando parte del modelo de enseñanza, el modelo pedagógico de interacción humana y social que debemos tener, pues está basado justamente en el uno a uno y no en una educación 100% a distancia. Tiene sus pros, tiene sus contras. Vamos a platicar ahorita cuál ha sido el impacto de esto. Definitivamente, el regreso a clases es algo necesario, inminente en un corto plazo por el impacto que está teniendo particularmente en los niños o en los chiquitos de edades tempranas. El modelo pedagógico, a lo mejor ya en un nivel licenciatura hacia arriba, pues es un modelo mucho más flexible. De hecho, es parte de estos paradigmas que habrá que romper y que beneficiará a la educación. Ahora será más factible y de mayor acceso, a lo mejor tomar una licenciatura o un posgrado a distancia de lo que anteriormente ocurría,
pero lo que sí definitivamente no podemos permitir es que este esquema de interacción y de socialización que deben tener los niños como parte de su día a día se siga manteniendo en stand-by. Por supuesto, hablaba yo al inicio que seguimos bajo una incertidumbre epidemiológica. No sabemos, esa es la realidad, no sabemos qué tan bien o qué tan mal o de qué tan impacto negativo podrá ser el regreso a clases ante inminentes brotes que puedan llegarse a dar incluso en las escuelas. Pero lo que sí es importante es que necesitamos anticiparnos a este escenario que más temprano que tarde se va a dar, donde tendremos que reforzar la educación preventiva y la promoción de la salud de nuestros hijos, comenzar a promover y a fomentar estilos de vida saludables que no nos lleven a las nuevas generaciones a la situación que actualmente estamos enfrentando, donde una serie de comorbilidades o una serie de condiciones de salud están realmente impactando en el comportamiento de la pandemia que actualmente estamos viviendo. En términos generales, para que te des una idea de qué tanto ha impactado o cómo se está moviendo el tema de la educación en nuestro país, de acuerdo con la UNESCO, y esto en una visión global, la anterior, por favor, Clau, de acuerdo con la UNESCO, hablábamos que en marzo del 2020 cerca del 44% de los estudiantes de todo el mundo ya estaba fuera de las aulas de forma parcial o permanente. Y esto, por supuesto, que fue una de las mejores medidas también en términos de salud pública global para impedir las cadenas de contagio, pensando obviamente en las diferentes dinámicas familiares donde podía un niño, entendiendo además el impacto menor que tiene la enfermedad en ellos, llevar la enfermedad con los cuidadores, con los papás, con los abuelos, con alguna persona que incluso pudiera estar en una condición de vulnerabilidad. Para abril del mismo año ya estábamos al 84,5%. Quiero que veas este número, 84,5%. Esto jamás en la historia se había visto. Casi 1.500 millones de estudiantes en 165 países estaban en homeschooling. Y déjame decirte, en homeschooling entre comillas, porque acuérdate que hay brechas sociales que no en todas las condiciones fueron cubiertas. De un día para otro hubo necesidad de actualizar la tecnología en materia educativa, donde muchas escuelas, seamos conscientes y realistas, no estaban al nivel de lo que la situación ameritaba, y por supuesto que el nivel educativo en algunos países y en algunos casos se demeritó relacionado con esto. Finalmente hablamos de que cerca de 1.600 millones de estudiantes de todas las edades, de todos los países, fueron o han estado siendo afectados sobre estas o derivado de estas restricciones. Y muy particularmente en la educación preescolar. 40 millones de niños fueron sacados de las aulas. 40 millones de niños en la etapa más importante de interacción, en donde definitivamente el hecho de convivir con más niños resulta parte de las necesidades que deben de cubrirse como parte de su desarrollo. La siguiente, por favor, Clau. Ahora, ¿cómo nos ha pegado en México? Mira, estos son datos bien interesantes recabados justamente a finales de 2020. La población que teníamos inscrita entre 3 y 29 años en el ciclo escolar, ojo, 2019-2020, era una población considerable. Hablamos de casi 40 millones de estudiantes, 33,6 millones. Pero mira lo interesante de esto, 738,000 no concluyeron el ciclo escolar. Y aquí podrás ver justamente cuál fue el impacto que se fue dando en cada uno de los niveles educativos durante, insisto, el ciclo 2019-2020. Ahora, veamos cuáles fueron las razones por las que estos grupos de estudiantes no concluyeron el ciclo escolar. La siguiente, Claudia. Como verás, casi el 60%, ¿no? Era esperado, tenía una relación directa a la pandemia. El 28% porque definitivamente perdió contacto con sus maestros o no pudo llevar a cabo las tareas. Cerca del 22% porque alguien de casa se quedó sin trabajo o se redujeron los ingresos, y esto llevó a no poder continuar
con la educación. La escuela incluso cerró definitivamente. No había recursos tecnológicos. Te hablaba yo de estos gaps de pronto que puede haber dentro de nuestra estructura social, donde no todo mundo pudo de un día para otro correr a comprar una computadora, correr a comprar una tablet, correr a comprar un dispositivo para poder tomar clases. 15.4%, muy importante esto, consideró que las clases a distancia eran poco funcionales para el aprendizaje y decidió finalmente retirar a sus hijos de la educación e incluso hacerse cargo directamente de la educación en casa sin depender directa o indirectamente del modelo educativo planteado por la institución. La siguiente, por favor, Clau. Ahora, ¿no? Podemos ver, ¿no? Detallando más la estadística, cuáles fueron los niveles donde hubo mayor abandono. Y por supuesto que hace relación con el nivel de supervisión, con el nivel de atención que de alguna manera se requiere. Vemos que de todo el número que te platicaba en el slide anterior, cerca del 94% correspondió a alumnos de preescolar, 73% de primaria y 57% de secundaria. Y un dato interesante es que 40,000 estudiantes no concluyeron la educación, esto basándonos en una educación media superior hacia arriba, de acuerdo a esta encuesta. 49,000 no concluyó porque tenía que trabajar para poder solventar los gastos que se requerían atender en el hogar derivado de la pandemia, lo cual obviamente habla de 49,000 historias completamente distintas con un impacto a corto o mediano plazo en el ámbito también social y laboral. La siguiente, por favor. Cuando hablamos justamente del ciclo escolar 2021, pues no fue algo distinto. Incluso vemos que hubo una mayor, déjame decirlo, no deserción, sino resistencia incluso a inscribir a los alumnos al ciclo escolar que acaba recientemente de finalizar. Este ciclo escolar 2021, donde hablamos justamente que cerca de 2.3 millones de alumnos no se registraron por relaciones directas con la pandemia, con COVID, y 2.9 millones por falta de recursos, particularmente recursos económicos, lo cual nos habla que 5.2 millones, lo cual nos acerca a cerca del 10% de la plantilla escolar disponible o vigente en nuestro país, no cursaron el ciclo escolar 2020-2021. El siguiente, por favor. Este dato es bien interesante y nos habla justamente de esta transformación y esta transición de roles a la que nos ha llevado la pandemia y que tiene que ser parte también de la ecuación y de la evaluación que nosotros tenemos como empleadores, al momento incluso de considerar, como hablaba Claudia, esta flexibilidad y esta reinvención de beneficios. Sabemos desde el punto de vista de salud que en México y prácticamente en todo el mundo, la pandemia ha tenido una mayor inclinación por afectar al género masculino. Sin embargo, en términos de enfermedad, sin embargo, datos a nivel sociológico de verdad bien interesantes nos hablan que el género femenino ha sido desafortunadamente el que ha resultado más impactado en términos generales derivado de la pandemia. Y una de las razones principales es precisamente por esta transformación de roles, donde la mamá en una cultura como la nuestra, donde tiene un papel crucial en la atención, en el mantenimiento de ciertas actividades laborales, de la casa, y donde además tiene una responsabilidad laboral, de un día para otro comenzó a tener también el rol de mamá, y te platicaba yo al inicio, todo esto dentro de un mismo espacio, en un mismo tiempo, bajo un mismo contexto, lo cual justamente empezó a generar que hubiera, por supuesto, abandono de empleo por parte de muchas de las mujeres en nuestro país. Hay datos muy interesantes donde se habla de una reducción casi del 10% en el mercado laboral
por parte de las mujeres durante este proceso de pandemia. Y esto justamente cumple con esta necesidad de estar al pendiente principalmente de los hijos en este periodo de homeschooling. Como puedes ver ahí, cerca del 84% para los niños de preescolar de las responsabilidades recayeron y han recaído en la mamá, 77% para los chiquillos de primaria y 60.2% para los chicos de secundaria. Y esto obviamente con el impacto familiar que pudiera llegar a tener en las familias extendidas, donde ya no solamente se hablaba de la mamá, sino ahora la mamá y el papá, por las características particulares de su trabajo, tenía que salir a trabajar, y entonces el cuidado de los hijos y la supervisión de las tareas y actividades escolares quedaba a cargo de otro familiar. Y de nuevo, esto con el impacto consiguiente a la calidad de la educación y de supervisión que pudiera llegar a haber. La siguiente, Fátima, por favor. Y ahora bien, hablamos de resultados en lo general, pero quisimos compartirles un estudio que hicimos a nivel local que nos va a platicar Fátima de qué es lo que realmente están viviendo los empleados. Una diferencia entre la realidad, pero lo real que es tú como empleado con estos roles, con estas actividades y estas responsabilidades, ¿cómo estás transitando finalmente este periodo de home office forzado y de este homeschooling también de alguna manera forzado? Y aquí los resultados que nos va a compartir Fátima sobre esta interesantísima encuesta que llevamos a cabo. Gracias, Ariel, por pasarme la palabra. Y nada más aviso, está fallando mi internet, Ariel, por si tienes que aquí sacar la mano. Pero bueno, sigo. Realmente, como bien comentó Ariel, nos gusta hacer encuestas. Lanzamos esta encuesta, fue corta, la lanzamos con nuestros compañeros de la empresa. Y lo primero, obvio, que preguntamos es si tienen hijos o no. Tuvimos respuestas de 814 personas y nos comentaron el 50, más o menos 51% que sí tienen hijos. Y sí preguntamos cuántos hijos tienes, porque pues bien, no es lo mismo tener uno que 5 que 4, y ya lo comentó Ariel, algunos tuvieron que salir por 1, 2, 3, 4 computadoras, a lo mejor adicionales, pero también fue una merma a lo mejor a las finanzas, ¿no? Y aquí podemos ver que la mayoría, 43, tiene un hijo, 2, 44%, y así hasta quienes tienen 5 o más hijos, que es el 1%. Y también algo importante que preguntamos es en qué ciclo escolar están. ¿Por qué? Porque podemos ver que la mayoría, 25, están en universidad. Ellos a lo mejor tuvimos que, probablemente sí, probablemente no, conseguir alguna herramienta para apoyarlos, pero no así con la primaria baja, la primaria alta, donde tenemos 24 y 21%, donde Ariel ya lo comentó, las mamás fueron las que tuvieron que entrarle al quite para apoyar en cómo se conectaban, en atender la clase, en ayudarlos. Ya fue un alto número, pero también tenemos algunos datos interesantes, como es cuántos tenemos en secundaria, preparatoria. Recordarán que el primer año, pues los que se graduaron de cualquier ciclo escolar, pues lo hicieron así tristemente en la tele, pues ya empezó la imaginación de las escuelas de, pues sí, te pones la toga, el birrete, realmente para que ellos pudieran vivir este cambio de ciclo. Los que tenemos en kinder el 19.6, yo creo que este es un gran reto porque pues los niños, primero, antes de la pandemia no queríamos que estuvieran en una pantalla. Después sí tienen que estar en una pantalla, pero ¿qué tanto pueden atenderla de estar ahí? Y bueno, maternal, eso yo creo que es un mayor reto. El niño, pues lo último que quiere es estar atendiendo una pantalla, sino correr, jugar. Y algo que ha dicho muy importante Ariel es que ellos aprendan a convivir, a prestar, de que conozcan otros niños, pues aquí se vio limitada esta parte. Y en posgrado, el 2.9. Claudia, ¿puedes pasar a la siguiente? Bueno. Acuérdense también que al final del ciclo escolar nos dijeron que iban a abrir las escuelas y pues todos nosotros tuvimos que tomar una decisión si los envío o no. Aquí pueden ver en la parte media que el 10.2 dijo que sí los enviaba y la mayoría, el 90%, dijo que no los enviaba. ¿Por qué decidieron no enviarlo? Pues estábamos todos súper preocupados de evitar cualquier contagio, el 69%.
Protocolo de la escuela, ya lo comentó Ariel, no todas las escuelas estaban o están preparadas porque no toda la familia estaba vacunada, porque les gustaba estar en el homeschooling. Algunos contestaron ninguna, otros desconfianza y así hasta problemas económicos. Pero los que sí los decidieron enviar, ¿qué nos dijeron? Pues la mayoría dijo que necesitaba una convivencia con sus amigos el niño, porque el colegio sí estaba preparado por salud mental de los niños, aquí yo creo, y todas aquellas líneas de ayuda que son para tanto el empleado como la familia, pues han tenido más bien se han tenido que utilizar porque también los niños, pues esa convivencia, ese encierro les está afectando. También vieron afectado el aprendizaje, el 26.2, porque los padres no tenían el tiempo de estarlos cuidando, el 19%, y así sucesivamente. Pero vean la parte baja, algo súper importante y que la mayoría lo hizo, si mandaron a sus hijos o participaron en un grupo cerrado, es decir, hasta nombre les pusieron burbuja de alguna actividad recreativa o escolar, y el 70%, casi 71% nos dijo que sí. Solo el 30% los mantuvo en su casa, no teniendo ninguna otra relación. La que sigue, por favor, Claudia. Y ahora sí, con la pregunta que nos hicieron desde inicio y nos seguimos haciendo, yo creo que esto nos lo dijeron hace máximo 3 semanas, pero ahorita yo creo que seguimos cambiando de opinión. ¿Cuántos van a o deciden regresar a sus hijos a la escuela? Aquí subió considerablemente los que dicen que sí, el 41%. Y los que dicen que no, sigue siendo alto, el 59%. ¿Por qué nos dicen que no? Igual el 69% el más alto porque hay incremento en los contagios, la falta de vacunación, porque les preocupa la salud de su hijo y de toda la familia, la incertidumbre que el protocolo de la escuela sea el adecuado, porque quieren seguir en el homeschooling, seguridad, traslado. Pero vamos a ver los que nos dijeron que sí. Mejor aprendizaje. Yo creo que sí, y ahora voy a contar algunas entrevistas que hice, pues ha sido difícil el que tengan que aprender. Hemos tenido retos como papás de casi volver a estudiar la primaria nuevamente junto con nuestros hijos. Ahora, el segundo y muy importante, la convivencia del niño con algún compañerito, con sus amigos. Los protocolos del colegio, la salud mental, la vacunación, que el colegio a lo mejor tenga un modelo híbrido. Y con base en esto que acabo de comentar, sí me gustaría compartirles porque también hice algunas entrevistas y les puedo decir, y lo ha dicho Ariel, todo es diferente. Cada quien tiene una forma distinta de pensar. Y la primera que les voy a compartir, una compañera nuestra, madre, que pues en un inicio de 2 hijas, de primaria, pues salía todas antes de la pandemia a las 8 de la mañana y pasaba por ellas a las 6 de la tarde. Obviamente ella tenía una escuela donde los atendían desde las tareas hasta la comida y ella no se preocupaba más que de la cena. Cuando entra la pandemia, ella sí me comentó, sufrió los 2 primeros meses en qué rutina iba a seguir. O sea, sufrió desde que tengo que darles de desayunar, de comer, no sé a qué horas lo hago, mis hijas conectándose, si ponía atención la chica, si no ponía atención la grande. Sí le costó trabajo pues cambiar esa rutina, pero ahora me comentó que la rutina después de 2 meses, toda su casa la tomó perfecta, que ella está feliz, no mandó a sus hijos, no los piensa mandar de regreso por la seguridad y la verdad logró otras cosas que antes no tenía de la convivencia con sus hijas y de poder estar siempre con ellas. Logró cambiar su rutina y está feliz con ella. Ahora voy a dar otro comentario. Tengo una compañera también que me comentó que había decidido no mandar a su hijo de regreso a la escuela en estos últimos meses, pero cuando vio a su hijo que sí quería ir, decidió tomar el riesgo y mandarlo. Y dice que fue la mejor decisión que tomó porque no había percibido que su hijo estaba triste, a lo mejor ya deprimido porque no jugaba con sus hijos y cuando lo llevaba, regresaba del colegio, bueno, era el niño más feliz. Entonces dice, la verdad, tomé mi mejor decisión. Y por último, un papá. Aquí ya nos dijo Ariel, la mayoría fueron las mamás, pero aquí fue la plática con un papá súper interesante. Su cónyuge, su esposa, trabajando como maestra, pues no podía atender a los hijos. Sus hijos, uno de kinder, de maternal, y el otro aprendiendo a leer.
Dice él que la verdad, no, más trabajo no le pudo costar. ¿Por qué? Porque el chiquito, por mucho que lo quería poner quieto, no podía. El otro tenía que aprender a leer, pero él también tenía que estar en una junta. Entonces, su reto realmente no lo podía hacer, la verdad. Y cuando tuvo la oportunidad de que pudieran ir a un curso de verano, algunos momentos sus hijos al colegio, los mandó definitivamente. Entonces, les digo, cada uno tenemos diferentes razones, cada uno les estoy compartiendo lo que me han dicho y yo creo que todos los días no dormimos por saber qué decisión es la mejor que debo tomar. Pero como bien dice Ariel y hemos comentado, debemos a lo mejor acostumbrarnos a esto, ya es la tercera ola, no dejemos de seguir los lineamientos tanto de nuestra empresa como de la escuela y los que por cuidarnos todos, el tapabocas y demás. Entonces, básicamente esta es mi aportación. Y ahora le voy a pedir a Ariel y a Claudia si nos pueden dar pues algunos tips, algunos que nos pueden dejar de esta presentación. Si podemos seguir, Claudia, con las siguientes, por favor. Y le doy la palabra antes de esto, a Claudia y después a Ariel para que nos compartan esta parte de las conclusiones. Gracias, Fátima. Pues mira, más que nada, las conclusiones que nosotros podemos dar sobre trabajo flexible o trabajo a distancia, pues la primera es que las nuevas modalidades que vamos a estar viendo próximamente va a ser la híbrida y yo te puedo asegurar que 2 o 3 años estaremos viendo ya el flex time como la más recurrente de todas las modalidades en home office. Otra de las cosas que tenemos que seguir al pendiente es diseñar nuestra nueva cultura organizacional muy alineado a lo que es el trabajo a distancia. Mantener la escucha activa con todos nuestros empleados. Esta es una de las cosas más importantes y sobre todo diseñar entrenamientos sobre nuevas habilidades. Una de las cosas que siempre les comento es la escucha activa, porque justo en recientes estudios y en recientes conversas que yo he tenido con mis clientes, los empleados ya después de que probaron lo que es tener un trabajo a distancia y tener esta calidad de vida y trabajo, van a estar buscando siempre que estas organizaciones les estén proveyendo de este tipo de prestaciones, que si bien no son cuantitativas, son cualitativas, y eso hoy en día ya veíamos que los millennials estaban buscando este balance entre vida y trabajo, y bueno, estaremos proveyendo este nuevo esquema, que es uno de los más importantes que ha beneficiado después de la pandemia. Y Ariel, ¿qué nos puedes comentar con homeschooling? Gracias, Clau. Pues definitivamente creo que con los datos que hemos visto de nuevo, con las tendencias y los escenarios que estamos viviendo tan cambiantes, será muy probable que sigamos todavía durante algunos meses bajo estos modelos híbridos que se estarán abriendo por parte de las instituciones educativas. No va a haber un regreso, eso es una realidad donde tengamos las mismas condiciones. Tendremos nuevamente, como lo platicábamos, que reforzar mucho los temas de carácter preventivo, pero lidiar justamente con estas dos condiciones que se estarán dando al mismo tiempo todavía durante decíamos, algún periodo de tiempo, por un lado el home office y por el otro lado el homeschooling. Entonces, es importante aprender a sobrellevar lo mejor posible esta situación. Ver finalmente y muy puntualmente con qué contamos, en dónde estamos parados, cuál es realmente el escenario y las condiciones, haciendo un análisis muy puntual del riesgo y asumiendo también definitivamente las consecuencias de la decisión que vayamos a tomar. Generar horarios, esto es de verdad bien importante para nuestra salud mental, para nuestro bienestar integral, un horario viable para nosotros, para nuestra familia, entender que el home office no es estar conectado literalmente a la computadora de 7 a 7, es entender que necesitamos establecer rutinas donde necesitamos cuidar de nuestro bienestar, del bienestar de nuestra familia bajo esta modalidad, entender que cada día va a ser diferente.
Tu ánimo va a ser diferente, las reglas de operación podrán ser diferentes, quienes están contigo también se van a comportar de manera diferente. ¿Y qué crees? Es parte de lo esperado, es lo normal y por lo tanto tus preocupaciones, tus emociones y la gestión de las mismas tendrá que ser diferente. Nuevamente el término readaptación. Seamos selectivos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos en nuestro tiempo. Es importante no saturarnos de demasiada información, no caer en esta infodemia que actualmente se está dando con mayor medida. Estar seguros de que las fuentes de información que tenemos a nuestro alcance son fidedignas, son veraces, no promover de ninguna manera estas cadenas de desinformación. Algo bien importante que por ahí también ya comentaban algunos de ustedes, utilicemos la tecnología a nuestro favor. Por supuesto que de un día para otro las computadoras empezaron a estar alrededor de nuestra vida, pero echemos mano de todo lo que tenemos para estar en mayor comunicación, para cortar las distancias, claro que sí, para ser más eficientes, para vender, para atender a nuestros clientes internos o externos, pero por favor no perdamos la tecnología también como una herramienta que nos permita humanizar esta interacción que, como ya comentaba Claudia, se va a seguir dando todavía durante mucho tiempo y que probablemente quedará ya como parte de una estrategia dentro de las organizaciones, como una modalidad más de trabajo. Y finalmente, va a sonar difícil o fácil, dependiendo de cómo querramos verlo, pero despreocupémonos también un poco, ocupémonos de lo que realmente importa, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de tus condiciones de vida. En la medida de tus posibilidades, no pierdas el tiempo preocupándote por cosas que no están a tu alcance resolver y ocúpate finalmente por tratar de momento de mucho aprendizaje, de muchas enseñanzas, ocuparte de realmente tomarlas a tu favor y a favor de la gente que puede estar a tu alrededor. Es con lo que yo cerraría, Fátima, Claudia. Muchas gracias a ambos y nos queda poco tiempo para ciertas preguntas. Primero voy con las preguntas, tenemos varias. La primera, ¿se podrán tener prestaciones diferenciadas? Si ya se les está otorgando un beneficio, ¿se les podrá cambiar, modificar, eliminar? Yo creo que va un poco para Claudia y yo puedo añadir algo ahí. Hola, sí, estamos hablando de lo que son las prestaciones en temas de trabajo a distancia, todavía estás a tiempo de poder cambiar algunos de los montos que estés otorgando en cuestión de ayuda para lo que es el equipamiento y lo que es esta parte que puso la reforma de teletrabajo. Pero ya recordemos que hay varias prestaciones que son generales y que tenemos que ir revisando para no estar incumpliendo a un tema legal. Gracias, Claudia. Voy con otra. ¿Cómo abordar el tema de la cultura organizacional con tantas personas lejos del lugar de trabajo? ¿Cómo mantener la cultura? También para ti, Claudia. Gracias, Fátima. Sí, justo lo que platicábamos, el tener que diseñar esta nueva cultura organizacional, por eso estábamos, y es una de las cosas que hemos estado revisando a lo largo de todas nuestras encuestas, tenemos que cambiar esta cultura organizacional aún a más favorable a lo que es el trabajo a distancia y estar revisitando toda la cultura que teníamos anteriormente, que estaba más enfocada a formas presenciales. Entonces, sí tenemos que estar rediseñando completamente la cultura a un tema más favorable porque tenemos equipos virtuales. Gracias, Claudia. Y creo que va otra para ti. ¿Qué incluyen las herramientas que se dan a los empleados? Por ejemplo, nos dicen, en su caso, lo que más hace falta es una silla cómoda. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, de lo de las encuestas que hemos tenido, justo lo que más recurrentemente están dando como apoyo es la parte de un escritorio, lo que es la silla ergonómica, un monitor muy importante, pero sobre todo son ayudas económicas, no tanto de mobiliario, sino están dando montos fijos, pero si estamos hablando de temas ergonómicos, yo creo que ahí Ariel me va a ayudar un poquito con este tema, pero para temas monetarios están dando más bien un bono de 500 pesos y algunas de las empresas para aprovechar el mobiliario que tenían lo están mandando a las casas ahora.
Claro, agregando ahí en cuanto a los recursos disponibles, lo que se tiene que hacer es detectar finalmente cuáles son las necesidades que se requieren atender derivado del trabajo que va a estar realizando nuestra gente a través de esta modalidad y suplir de las herramientas necesarias. Si es una laptop, pues una computadora de escritorio, si es una silla, acorde con las condiciones ergonómicas, como lo comentabas. Y algo muy importante es empezar a generar procesos, procedimientos o políticas que anticipen el reconocimiento de los diferentes tipos de riesgo a los que pudiera estar expuesta nuestra gente, entendiendo que desde el punto de vista laboral, el riesgo se va a trasladar a los lugares donde la gente realice el home office. Y entonces esto se va a convertir justamente en el nuevo ambiente de trabajo donde tendrá que haber un reconocimiento de los factores de riesgo, por ejemplo, psicosocial, ergonómico, y donde todas las políticas alrededor de la seguridad, la higiene o la salud en el trabajo tendrá que considerar esta nueva modalidad adicional, obviamente, a lo que se provea de recursos necesarios para realizar el trabajo. Gracias, Ariel. Gracias, Claudia. Tenemos varias más, pero yo creo que ya se nos terminó el tiempo. Y si puedes pasar a la siguiente, solo queremos recordarle y darles algunos, pues ahora sí, adelantos de lo que vamos a ver en el magno evento, que es el próximo 12 de octubre, donde entregaremos los resultados del benchmark y la TRS, y el 13 de octubre con algunas ponencias por parte de algunos expositores que vienen de algún país, de algunos otros países. Pero Claudia, ¿qué les podemos adelantar referente a esto para que asistan y realmente vean de interés? Una de las cosas que podemos ir adelantando de los resultados de la TRS es de lo que hemos estado revisando con lo que recabamos en estos meses. La fuerza de ventas fue una de las áreas o de las posiciones que tuvo más impacto ahora con el outsourcing, y en donde se duplicó el porcentaje de población en cuestión de reporte de información, y esto deriva un cambio en la compensación. Entonces, esta es una de ellas. También vimos otro cambio fuerte en el reparto de utilidades. Entonces, si quieren, y yo siempre les he dicho que cuando necesitan monitorear el mercado es cuando tienen estos cambios abruptos en la compensación, y este es el año en donde tenemos que seguir monitoreando qué está pasando, las tendencias y prácticas del mercado mexicano. Yo por parte del benchmark les puedo adelantar que vemos un incremento de 2 puntos en todas aquellas empresas que están implementando un plan de beneficios flexibles. Ya más o menos son 280 las que se reportan en nuestro benchmark, que participaron 1,699 empresas. Entonces, realmente va a ser muy interesante los datos que vamos a compartir. Y le voy a pedir a Ariel que también nos comente algo que vamos a tener en una ponencia. Ariel, por favor. Y fíjate, Fátima, y al resto de los participantes, que muy interesante, que pareciera que el COVID ha puesto, y quiero poner entre comillas, ha puesto en stand-by algunas otras condiciones de salud de nuestra población asegurada, lo cual está generando un espejismo, déjame decirlo así, en la siniestralidad de muchas de las pólizas. ¿Qué significa esto? Finalmente, detecciones tempranas, check-ups preventivos, cirugías programadas, condiciones de salud que requieren o requerían de cierta evaluación o de cierta periodicidad, pues de alguna manera se han visto afectadas justamente por la COVID-19. Y entonces esto está generando una falsa percepción, en algunos casos incluso de una disminución, por eso digo un espejismo dentro de la siniestralidad, y esto finalmente pudiera en algún momento llegar a impactar en un mediano largo plazo, en condiciones incluso que pudieran representar gastos catastróficos en términos de las pólizas de gasto médico mayor. Por lo que es bien importante en estos momentos tener bien analizadas las siniestralidades, tener bien analizadas las frecuencias, tener bien analizados realmente los impactos que se está teniendo en las pólizas, y podernos anticipar de alguna manera a posibles situaciones que vayan a generar que una vez que el COVID empiece a estabilizarse,
todo esto empiece a dispararse, obviamente con el consecuente impacto a las pólizas. Entonces vamos a platicar de esto, Fátima, a analizar un poquito los números en lo general y en lo particular en nuestra cartera para que todos ustedes se den cuenta cómo se está comportando finalmente este proceso de salud de enfermedad adicional o en paralelo a lo que estamos viviendo con COVID. Pues muchas gracias a los dos. Realmente ya nos pasamos 1 o 2 minutos. Les agradecemos a todos. Y Monse, si nos puedes cerrar, por favor, la ponencia. O ya no sé si Isa. Con mucho gusto. Muchas gracias a nuestros speakers y gracias a todos ustedes por acompañarnos en la sesión de hoy. Los esperamos el 12 y 13 de octubre para el magno evento del Encuentro de Líderes 2021. Muchas gracias.